Bueno, les damos la bienvenida a una nueva charla dentro del ciclo Entrevistas, enmarcadas en la sección Voces de la página Educación Física en Debate, dentro del ciclo Educación Física en Latinoamérica. Como bueno, venimos presentando todas las entrevistas. Cada ciclo tiene un título como paraguas en donde estamos charlando con diferentes referentes. Este ciclo Educación Física en Latinoamérica tiene la intención de poner a disposición charlas con distintos referentes de países hermanos para poder así habilitar una lectura transversal de lo que estaría pasando en la educación física en los diferentes países de Latinoamérica. Esta lectura transversal que venimos proponiendo hace que con todos los referentes podamos tocar más o menos las mismas preguntas. El día de hoy, tenemos el gusto de contar con el doctor Roberto González Arraboure, a quien vamos a consultar sobre el campo de la educación física con la mirada puesta en las particularidades de Perú. Para dar cuenta un poco de la trayectoria y formación del doctor Roberto, podemos decir que es doctor en Ciencias de la Educación, con más de 30 años de experiencia en la capacitación y asesoría profesional, con base en la investigación científica aplicada a la actividad físico-deportiva, específicamente en perfeccionamiento de los planes y programas de enseñanza y evaluación. En Cuba fue catedrático presidente del Consejo Científico del Área de Deportes de la Universidad de La Habana, así como investigador colaborador de la Universidad Cubana de Ciencias del Deporte Manuel Fajardo. En Perú ha sido catedrático de posgrado en múltiples universidades, así como consultor externo del Ministerio de Educación para el perfeccionamiento curricular nacional y asesor metodológico del área de capacitación del Instituto Peruano del Deporte. Ha sido expositor en más de 700 congresos en 32 países y cuenta con más de 1000 publicaciones en revistas indexadas. Por su trabajo ha recibido múltiples condecoraciones, como los laureles educativos en el grado de Gran Educador, la Orden del Sol de Perú, el Premio Chasqui de Oro y Trofeo por aporte a la didáctica deportiva internacional, entre otros. Así que eso más o menos en lo que tiene que ver con las formalidades. Le doy la bienvenida a Roberto, vuelvo a agradecer su participación en público, como lo hice hace un momento en privado, y deseo, o mi mayor intención es que pueda sentirse lo más cómodo posible en esta charla. Claro que sí, no, ante nada, gracias a usted por, perdón, la oportunidad que me brinda de estar acá. Es un placer y un honor compartir con colegas porque, bueno, como siempre decimos los que nos dedicamos a capacitar y asesorar, el conocimiento es para compartirlo y ponerlo a beneficio de todos. Y en todo intercambio aprende tanto el alumno como el maestro, así que es una actividad en la cual todos vamos a salir enriquecidos. Bueno, sí, a mí no me cabe ninguna duda que su aporte va a enriquecer a poder seguir pensando el campo, pensarlo entre todos como a mí me gusta decirlo. Lo primero que quería consultarle o preguntarle que usted nos pueda contar, eh, hay diferentes concepciones en los diferentes países y lo que estoy viendo en las entrevistas que estamos realizando para este ciclo es que cada uno de nosotros, cada uno de los referentes, está parado en determinada concepción. Me gustaría que usted nos pueda contar, para usted, cómo podría definirse la educación física. Si yo le preguntara, Roberto, ¿qué es la educación física? ¿Qué es lo que usted me puede contar? Bueno, para ello hay tres palabras claves: proceso, formación, integralidad. Porque, en primer lugar, ¿por qué proceso? Porque la educación física necesariamente precisa de un mecanismo de intervención planificado, con actividades seleccionadas, con actividades que estén adecuadamente integradas, adecuadamente secuenciadas, para que permitan cumplir un objetivo. En segundo lugar, ¿por qué formativo? Porque es un proceso que está orientado
a, valga la redundancia, formar mejores personas. Y en tercer lugar, pero no por ello menos importante, la integralidad. Para formar una buena persona hay que impactar de un modo u otro, si no en todas, al menos en la mayoría de las dimensiones en las cuales esa persona interactúa en su vida diaria, social, motora, psicológica y las relaciones que también se presentan entre todas estas dimensiones. Si no se cumplen uno de esos tres aspectos, ya no se está haciendo educación física o se está haciendo de manera equivocada, que para el caso es igual, o yo diría que peor. Bien, veo que es una conceptualización muy amplia, muy abarcativa. Me gustaría que me cuente, dentro de esta concepción que usted tiene, cuáles serían los campos, las disciplinas, las ciencias que aportan los saberes para poder pensar la educación física de esa forma o desde ese punto de donde usted lo plantea. Bueno, claro, en ese caso, necesariamente en el proceso que mencionamos, hay que vincular todas las ciencias que por un lado intervienen en el funcionamiento integral del organismo. Hasta hace unos años se hablaba un poco de manera desagregada, psicología, fisiología, morfología, biomecánica, ya todo eso se integra en un gran paquete que son las neurociencias. Entonces, por un lado, las neurociencias, que son las que se dedican a describir todo el funcionamiento orgánico, y paralelo a eso, todo otro conjunto de ciencias, pedagogía, didáctica, metodología, planificación, que son las que permiten establecer los procesos que van a garantizar que ese funcionamiento orgánico se potencie. Entonces, serían los dos grandes grupos: las neurociencias y las ciencias que tienen que ver con diseño, planificación y evaluación de procesos, para que se pueda lograr de manera efectiva esa potenciación de funcionamiento orgánico. Incluso yo no diría tan solo de manera efectiva, sino también de manera segura, que la idea es elevar el nivel del funcionamiento orgánico más allá del umbral natural que tiene, porque ahí es donde aparece el desarrollo. Pero esa elevación no puede significar un impacto que pueda derivar en una lesión. O sea, es exigir un poco más de lo que el alumno puede hacer en cada una de las dimensiones, pero que esa sobreexigencia no sobrepase el rango de la seguridad, para que no se afecte ni la salud física ni la mental. Bien. Y ahí en esa relación, en estos campos, usted habló de las neurociencias, de las líneas, de las teorías curriculares. ¿Cómo debería ser la relación entre esas ciencias muy cercanas aportando a la educación física? Es decir, la educación física tendría que ser subsidiaria de esas otras ciencias y actuar aplicando lo que las otras ciencias plantean, o debería haber un diálogo y hay algún saber más específico de la educación física que es el que dialoga con esas otras ciencias y ahí es donde la educación física funciona, en esa particularidad en relación. Mm, No, no, porque si vemos el proceso de enseñanza, perdón, de formación, de desarrollo, como un sistema, todos los componentes están desarrollados. Entonces, el ejemplo que siempre me gusta poner en las clases, en este caso, para estructurar el proceso, eh, yo lo veo más como un eje transversal, que es precisamente la teoría pedagógica curricular que usted plantea, y alrededor de ese eje se van insertando todos los conocimientos, todos los saberes relacionados con las diferentes funciones del organismo: motor, psicológico, social, fisiológico, etcétera, etcétera, etcétera. Y paralelamente a eso, como decíamos, las metodologías, estrategias, que son las que permiten
basándose en el conocimiento de esas ciencias, ir aumentando el nivel de funcionamiento orgánico de manera progresiva, de manera segura, para lograr un desarrollo integral y eficaz en el caso de los alumnos, que son los que reciben el impacto de este proceso. Y ahí usted hoy charlamos o me contó lo que es la multidisciplinaridad, interdisciplinaridad y transdisciplinaridad. ¿Cómo ve esto? Digo, ¿cómo puede decir, bueno, para que esto funcione, en las clases de educación física tendrían que pasar estas cosas o tendría que verse esto en la clase de educación física? No sé si ahí nos quiere contar un poquito sobre eso. Sí, sí, realmente en este caso, y es la base de los proyectos en los que estamos involucrados, la capacitación de los profesores, que de hecho en gran medida se ha estado haciendo, tiene que orientarse a tres aspectos fundamentales: el aspecto pedagógico, el aspecto curricular, didáctico, todo lo que tiene que ver con la metodología. Por otro lado, el aspecto de las neurociencias, con todos los aspectos que ya mencionamos que incluye. Y en tercer lugar, poner al profesor en condiciones de utilizar ambas cosas de manera integrada. Que ahí es donde realmente a veces, por lo menos al inicio, cuesta un poco de trabajo, porque hay muchos conocimientos pedagógicos, pero a la hora de diseñar una dinámica en la clase, pero sí, pero el músculo, ¿qué pasa dentro del músculo para que haya la contracción? ¿Qué pasa dentro del pulmón para el intercambio gaseoso? Y entonces el gradiente del impulso nervioso, cómo se genera en el cerebro y cómo yo tengo en cuenta todo eso con la actividad que voy a realizar. Que para el que no está acostumbrado al inicio es un poco complicado, pero bueno, ya después que se domina, eh, realmente se optimiza el proceso de docente del maestro, pero bueno, requiere tiempo. Entonces, son esos tres aspectos fundamentales: dominar las herramientas pedagógicas, dominar las neurociencias y finalmente dominar el trabajo de ambas de manera integrada, porque una sin la otra no es nada. Bien, y si yo le tuviera que decir, Roberto, decime uno, dos o tres objetivos. Decir, ¿cuáles son los objetivos que la educación física tiene o debería tener? Depende de cómo usted lo plantee. ¿Cuáles son esos objetivos? Ese objetivo o esos dos o tres objetivos de decir, sí o sí, esto debe ser un objetivo de la educación física. ¿Cuáles serían esos objetivos que usted considera centrales y a los cuales no deberíamos renunciar de ninguna manera? A ver, aquí para responder esa pregunta voy a entrar un poco en contradicción con, no con el enfoque, porque el enfoque sigue siendo el enfoque de por competencias, pero bueno, un poco en contradicción por cómo muchas veces se lleva a cabo el currículum por competencias. No me estoy refiriendo solo a educación física, ni me estoy refiriendo solo a Perú, porque en los estudios que hemos realizado vemos que pasa en muchos países, sobre todo acá en Sudamérica y en Centroamérica. El propósito de la educación física debe ser uno solo y lo más abarcador posible. Yo diría, eh, formar una persona de manera integral, de modo tal que pueda desenvolverse de manera eficaz en los contextos que se le presenten en la vida. Palabras más o menos, es la idea. Y que sobre esa base todas las áreas curriculares trabajen, perdón, porque que hemos visto de manera general eh, perfiles de egreso muy amplios, que son a veces hasta más de una página, con a mi punto de ver, excesiva cantidad
de exigencias a cumplir y de eso se deriva consecuentemente una excesiva cantidad de competencias a desarrollar, competencias que además se establecen por área. Entonces esta área desarrolla esto, esta área desarrolla esto, esta área desarrolla esto, pero realmente eso atenta en contra de la propia esencia del currículum por competencia, porque el currículum por competencias, hablando en terminología popular, es la integración, la utilización adecuada e integrada de todos los recursos que tiene la persona para resolver un problema. Entonces, si hablamos que educación física tiene un propósito, que si arte tiene otro, que si ciencia y ambiente tiene otro, bueno, entonces al final la formación por competencias, ¿dónde está? Se sigue trabajando por capacidades. Se va a trabajar por competencias, es un perfil amplio y una competencia. Y que todas las áreas, desde sus contenidos, se orienten al desarrollo de esa competencia. Una competencia que va a tener toda una serie de desempeños para poder trabajarla de manera operacionalizada y que así cada una de esas áreas pueda hacer. Porque si se sigue trabajando cada área de manera paralela y evaluando de manera paralela, realmente no se cumple la función del currículum por competencias. En papeles está, pero en la práctica el profesor eh, casi que se vuelve loco porque tiene que cumplir con un montón de competencias que muchas veces ni dentro de la misma área llegan a trabajarse de manera integrada, porque son muchas. Entonces, si me preguntan a mí, es que me preguntan bastante eso, que sea de paso, yo en lo personal abogo porque sea un perfil amplio que se pueda estructurar en una competencia lo suficientemente amplia y de ahí toda una serie de dimensiones, desempeños que se puedan operacionalizar, que sean los mismos para cada área curricular. Ya así es menos papeleo, menos trabajo para planificar, menos trabajo para aplicar, menos trabajo para evaluar, pero paralelamente a eso se logra un proceso más efectivo. Es lo que yo siempre digo. En el currículum por competencia hay que ir para lo más simple. ¿Cuál es la función del cocinero? Aprender a cocinar. ¿Cuál es la función del mecánico? Aprender a arreglar autos. ¿Cuál es la función del piloto? Aprender a manejar el avión. De ahí se desagregan toda una serie de cosas que cada área académica va desarrollando, pero todo apuntando a lo mismo. Si no se logra eso, eh, se puede estar hablando mucho de currículum por competencias, pero realmente en la práctica no se está logrando. Y repito, no me estoy refiriendo solo a educación física ni solo a Perú. Estamos hablando de planificación curricular en general y en una zona bastante amplia. Sí, sí, se entiende. Acá hay algunas cuestiones que usted plantea que se ven, algunas de las cuestiones que usted plantea también, que también se las ven. Pero bueno, evidentemente, esta forma de pensar o de ver usted es cómo plantarse y cómo trabajar en las escuelas o en la educación física en general. Pero quien hace esto es el profesor de educación física, ¿no? Entonces me gustaría entrar un poquito ahora en lo que es la formación en profesorado de educación física que hay en Perú, que me cuente un poco sobre eso. ¿Cómo está organizada la formación de profesores en Perú, institucionalmente, según su organización? ¿Cómo está estructurada? ¿Cómo puedo hacer yo y qué opciones tengo para formarme como profesor de educación física en Perú? Eh, bueno, de hecho, tienen que ser graduados universitarios. Tiempo atrás, bueno, yo estoy aquí desde el 2002. Tiempo atrás, habían profesores que no tenían título, aunque llevaban mucho tiempo ejerciendo. Surgieron toda una serie de planes y proyectos para titular a esos profesores y que no perdieran sus plazas. O sea, el Ministerio de Educación en eso ha tomado cartas en el asunto, me parece ser de manera aceptada. De cualquier manera, el gremio docente
en cualquier país del mundo eh, siempre es un poco complicado con respecto a otros sectores profesionales. Lo digo de manera general, no para bien ni para mal. Es como el caso del filósofo, que todo se lo cuestiona. Bueno, no es criticable, son así y tienen razón de ser así, ¿no? Pero bueno, ha surgido eso. También, bueno, después empezó la carrera de pública magisterial y bueno, han habido toda una serie de estrategias. Pero bueno, en esencia, me parece que a los efectos de la contratación de los profesores, el proceso, como toda obra humana, es perfectible. Bueno, no quiero entrar en esos detalles ahora porque no vienen al caso, pero bueno, me parece que en esencia es adecuada porque con los instrumentos de evaluación que tiene se puede recopilar una información bastante confiable. Porque, bueno, primero tienen que presentar su currículum con los grados académicos que tengan, los años de experiencia profesional, si han recibido algún reconocimiento, si han hecho alguna publicación, si tienen alguna recomendación de felicitación. Entonces, todo eso, de acuerdo al nivel de impacto que tengan esos elementos, tiene un puntaje. Ese es el primer filtro. El segundo filtro es un examen, perdón, estamos acá en invierno y estoy un poco resfriado. El segundo momento es una prueba que si bien es cierto que es un examen teórico, todas las preguntas son de estudios de caso. No es, dime el concepto de formación histórico-cultural de Piaget y qué decía Husserl del aprendizaje significativo. No, situaciones concretas, tipo como examen de manejo. Hay un grupo de alumnos que tienen esta necesidad. ¿Qué haría el profesor? Esto. O sea, es un examen teórico, pero eminentemente operativo. Y bueno, el momento final, la evaluación de una clase modelo por parte de una eh, persona vinculada a una instancia superior del Ministerio de Educación, en este caso, mayormente personal de las direcciones regionales de educación. Y al final la decisión de contratar o no a un profesor u otro depende, perdón, del puntaje general de su currículum, de la evaluación teórica y de la clase modelo práctica. Y como decía, detallitos más o menos se pueden ajustar, como todo, que cada vez, por muy bueno que sea, puede ser mejor, pero me parece que es un instrumento bastante integral y bastante confiable. Y bueno, paralelamente a eso, también algo que hay que reconocer es que durante los últimos años cada vez más se están estableciendo plazas de nombramiento, o sea, profesores que ya tengan contrato indefinido, que ya están en planilla con todos los seguros, con todos los derechos, que hasta hace unos años no es así. Y bueno, puedo poner el ejemplo de mi misma esposa. Yo la conocí en un curso de capacitación que yo estaba haciendo para los profesores. Ella es una de las profesores de educación física que yo capacité y al inicio ella no estaba nombrada, ella estaba contratada. Entonces, todos los años tenía que volver a postular con una importante cantidad de profesores para ver quién volvía a conseguir trabajo o quién no. Y muchas veces volvías a conseguir trabajo, pero en otro colegio, porque para este postuló otro que tenía más puntos. Entonces había veces que un año se quedaba adentro, un año se quedaba afuera, pero progresivamente el Estado ha ido aumentando la cantidad de plazas orgánicas, entonces eh, ya realmente son muchos más los profesores que para su tranquilidad ya están contratados como fijos, o sea, están nombrados como fijos y
todavía queda una pequeña minoría que están por contrato, o sea, trabajo no fijo, que bueno, sí tienen que estar todos los años, pero bueno, cada vez son menos. Pero y Y, sola... Ah, perdón. sí, no, no diga, diga. No, no, pero solamente la formación está en el nivel universitario. Es decir, si uno quiere hacer, formarse, recibirse de profesor, ¿no hay otra opción que no sea el nivel universitario, que no sea las universidades? Eh, Están los institutos superiores pedagógicos. Ah, Lo que pasa es que los institutos superiores pedagógicos terminan con el grado de bachiller, no terminan como licenciados. Hasta hace unos años podían trabajar en el sector público, en el sector privado sí puede, en el sector público ya no tanto. Ya ya casi todos los institutos están haciendo convenios con universidades. Entonces, bueno, te gradúas aquí como profesor, pero si quieres hacer la licenciatura, tienes que ir a alguna universidad y terminar el pedacito que te falta. Para el sector público, el sector privado todavía es más flexible. claro, todo el sistema este que usted me estaba explicando del puntaje y de poder Mm, concursar para las horas claro, digamos, va funcionando para que todo vaya hacia la universidad. Entonces, claro, claro. claro. Pero por ejemplo, en otros sectores profesionales no es así. O sea, hay abogados, hay ingenieros, hay otras profesiones que hacen la universidad, terminan como bachiller, nunca hacen la tesis, pero ya sea en el sector público o en el sector privado, con el bachillerato, y se quedan así toda la vida. Ah, O quizás en algún momento, 20, 25, 30 años después de estar trabajando, van a ir a otro trabajo, que van a ganar más, que van a tener mejores condiciones y que sí les exigen la licenciatura. Y entonces ahí se ponen en alguna universidad, reciben el correspondiente curso de 3, 4 meses para hacer su tesis y ya salen con el grado de licenciado. Pero bueno, en el caso de educación no es así. y en general, así como pudiendo armar una idea general, esta formación en las universidades, ¿tiene relación con lo que usted me planteaba, con lo que vos me planteaba, Roberto, al principio, de lo que vos considerás que es la educación física, que debería ser la educación física? Es decir, la formación está realmente formando profesionales de la educación física para esa educación física, o por ahí notás que hay algún cortocircuito, alguna cuestión que podría mejorarse para que el profesional que se forma vaya y actúe en relación a esta visión que tenés vos de la educación física, ¿no? Básicamente sí, en algunas universidades más, en otras menos, pero básicamente sí. Em, ¿Cuál es un tema que yo veo que aquí todavía, en algunos casos, realmente no sería justo generalizar, pero en algunos casos, desde la carrera de formación se deportiviza mucho la educación física? Entonces, es cierto que con una formación de perfil amplio, cuando se busca que una persona sea capaz de, como decíamos al inicio, diseñar, aplicar y evaluar un proceso que busca el desarrollo multilateral, tiene que tener muchas herramientas, pero el hecho es que se prepare a la persona para que pueda aplicarlas de manera adecuada. No estoy diciendo que no lo haga, pero bueno, por ahí como que pudiera ser un poco mejor. Y bueno, como mismo dije hace unos minutos antes, ejemplo que siempre pongo en mis clases, no es lo mismo utilizar medios del deporte dentro de la educación física que hacer deporte en lugar de la educación física. ¿Mm? Digamos que se quiere desarrollar, no sé, ubicación espacial y vamos a utilizar como deporte auxiliar el fútbol. Ponemos conos a distintas distancias y que los chicos vayan conduciendo el balón hacia un cono, hacia el otro, hacia el otro. ¿Por qué? Porque ahí van desarrollando la perspectiva, cuál está más largo, cuál está más corto, a dónde tengo que desplazarme más, a dónde menos.
Pero eso no es lo mismo a decir, bueno, en la clase vamos a jugar fútbol, porque ahí se tienen que desplazar en todas las direcciones. Claro, pero ahí no puedes controlar el proceso, ahí pasa lo que tiene que pasar, porque lo que quieren es anotar el gol. Entonces, como que se va de las manos la dinámica. Entonces, se puede utilizar fútbol, vóley, básquet, boxeo, atletismo, no, lo que quiera. Dentro de la clase de educación física, sí, pero adaptando los contenidos del deporte a la exigencia de la dinámica de la clase que busca lograr un fin. Para lograr ese fin, si vamos a las categorías rectoras de la didáctica, objetivo, contenido, método, medio, evaluación. Si yo quiero cumplir esto, tengo que hacer esto de esta manera con estos implementos. Si lo hago de otra manera, ya no logro eso. Entonces, ¿se puede utilizar el deporte dentro de la clase? Claro, pero no en lugar de la clase. Eso es algo como que por ahí a veces, repito, no de manera generalizada, pero sí todavía se ve un poquito. No, hoy van a jugar fútbol porque como el objetivo es desarrollar resistencia de piernas, ahí van a estar corriendo mucho y desarrollan. Sí, es verdad, pero lo desarrollan en la manera que usted quiere o lo desarrolla orientado específicamente a lo que usted quiere. Imposible saberlo porque en el juego no se sabe lo que va a pasar. Ahí, Pero bueno, ahí, como decía, cada vez queda menos. bueno, ahí me das pie para una pregunta que también tenía pensada, ¿no? Vos estás planteando la educación física desde un lugar muy claramente, muy coherentemente en cada una de tus respuestas, pero te quería preguntar con esto cuando vos hablaste del deportivismo. ¿Hay otras corrientes de la educación física o corrientes teóricas o líneas o perfiles, no sé cómo podrían llamarlos ustedes, que también están funcionando, que también están presentes hoy en la educación física de Perú? Es decir, sos vos y una línea de pensar la educación física y hay otras también. ¿Podés contarme un poquito de esto? Si hay, ¿cuáles te parece que son desde tu punto de vista? Mm, realmente no hay una diferencia tan marcada. Hay una importante cantidad de especialistas de gran prestigio en la educación física acá en Perú. Eh, no los quiero mencionar para que si se me olvida alguno no se resienta, porque casi todos son amigos míos. Pero bueno, realmente hay una importante cantidad de pensadores, pudiéramos llamar, de la educación física, que comparten sus conocimientos, sus experiencias con otros, que internamente pueden haber diferencias no significativas entre unos y otros, pero en esencia se coincide en el precepto de base. La educación física tiene que ser un proceso para el desarrollo integral de la persona, involucrando todas las dimensiones que eso abarca y orientado hacia un perfil de egreso amplio. En eso sí no hay discrepancia. Los aspectos que pudieran discreparse son internos, puntos específicos, pero que no afectan la esencia de la idea que se tiene de la actividad. Bien, aquí en Argentina sí hay como tres, depende quiénes los estudiaron y quiénes los presentaron, hay como tres corrientes diferentes históricas y después de esas diferencias históricas se van mixando entre una y otra, van apareciendo otras. Me parece importante esto que planteas como para preguntarte desde tu punto de vista, esta cierta homogeneidad, digamos, en la forma de ver la educación física. ¿Te parece como un punto importante, como un punto positivo o como algo que a lo mejor podría aportar más cosas si hubiese mayor diversidad? ¿Cómo ves eso desde tu punto de vista, digamos? A ver, de manera general, toda competencia, ya no pensando en el currículum por competencia, sino la competencia, enfrentamiento sano. Es positivo porque obliga a todas las partes a estarse superando constantemente para superar, valga la redundancia, a los otros. Pero en este caso no es el caso, valga la redundancia también. Como decía,
pueden haber desacuerdos, esta competencia debe ir, esta no, este método debe utilizarse, este no, en esta región debe hacerse esto por estas características, pero acá no, porque son distintos. eh, pero en esencia realmente, por suerte no. Y en ese sentido, otra ventaja que tiene el país, que está en sintonía con lo que estoy hablando, hay muchas culturas. Yo diría que aquí cada región prácticamente pudiera ser un país independiente porque todo es distinto. Su música, su costumbre, sus comidas, su todo, todo, todo. Pero toda esa riqueza cultural, independientemente que sea distinta en cada región, siempre se incorpora en la formación escolar, sobre todo en la clase de educación física, por los bailes, los juegos tradicionales. Y entonces ahí la educación física recibe una retroalimentación positiva porque no solamente tiene herramientas extras para seguir desarrollando a sus alumnos, sino que tiene valor agregado que sigue reafirmando la identidad, tanto regional como nacional. Y es una de las riquezas patrimoniales que en este caso tiene el país a su favor y que las aprovecha muy bien, realmente. Es decir, que esta multiplicidad cultural siempre va aportando entonces a la formación de profesores. Es decir, se puede ver en la formación de profesores estos aportes de lo intercultural, de lo diverso, los tiene Sí, en cuenta, digamos, sí, ¿no? sí, 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 sí. Eh, A ver, no solamente como decimos, parte en broma y parte en serio. Cada vez que hay que hacer una celebración en el colegio, el profesor de educación física es el que tiene que organizar el baile y la coreografía. Pero bueno, además de eso, dentro de las mismas clases, hemos visto que muchas veces de la misma manera que como medios auxiliares se utilizan deportes complementarios, también se utilizan bailes. Y la riqueza cultural que hay aquí en ese sentido es que cada región tiene sus bailes típicos, que no solo son muy bonitos, sino que también muchas veces son muy complicados. Pero los niños los dominan porque desde pequeños lo están haciendo. Entonces eso también se utiliza en las clases y se desarrollan una importante cantidad de capacidades condicionales, coordinativas, toda una serie de aspectos que involucran el desarrollo psicomotor y todo eso va sumando en favor de la formación de los alumnos. Más allá, como decíamos, del valor agregado de rescatar y revitalizar su patrimonio cultural y su identidad, ya sea propio de su región o del país, porque puede ser de otra región también. Sí, una otra particularidad que también vi en Perú, porque bueno, para poder llegar a esta entrevista hago un sondeo, hago una especie de investigación así muy empírica del momento, es que hay como una campaña muy fuerte en contra de lo que llaman campeonismo. ¿Puede ser que esta es una percepción mía o realmente adentro del Perú hay como una campaña de decir no al campeonismo? Puede ser esto, y si es así, si me podés contar a qué se refiere, cuál es el punto central ahí de decir, basta de esto, ¿no? Hoy vos planteaste, no cambiemos la clase de educación física por un partido de fútbol, pero bueno, así en ese sentido, ¿puede ser que esto sea real, que haya una preocupación grande por esto y qué significaría, digamos? Sí, pero no creo que sea una preocupación muy grande, no porque no haya interés, sino porque realmente ese problema se presenta ya mucho menos que hace unos años. Yo digo, yo estoy aquí desde el 2000 y en ese tiempo, y lo digo con la mejor intención, ¿no? Seguro que hay muchos peruanos que van a ver esta entrevista y bueno, digo lo mismo en las clases. Cuando yo llegué aquí hace más de 20 años,
Si bien es cierto que no de manera generalizada, pero en una medida muy importante, las clases de educación física, ya los chicos a jugar fútbol y las chicas a jugar vóley o básquet. Esto realmente con el paso del tiempo ha ido cambiando de una manera muy acelerada y prácticamente ya no pasa. Incluso de hecho, y bueno, tengo la experiencia personal en mi casa, pero bueno, lo he visto con otros colegas que asesoro, que superviso, que visito. Eh, Otra cosa que pasaba también hace unos años es que el profesor decía, bueno, el problema es que los niños van a competir en los juegos escolares y yo necesito que mis chicos tengan un buen resultado, porque si es así, entonces la Dirección Regional de Educación me emite una resolución de nombramiento y eso me da puntos para el currículum, para promover en la escala docente. Entonces, ¿qué hago? Bueno, en la clase entrenar. Ya eso prácticamente no pasa. El profesor hace su clase de educación física y en horas extras, entonces es que entrena a sus alumnos. Y entonces ahí es donde le toca a los esposos y a las esposas de las profesoras como yo, que me toca cocinar porque ella acaba su clase y tiene que seguir entrenando a los niños, ¿no? Pero bueno, cumple con su clase. Y de hecho sí, sí, es un paso importante porque, como decía, hace bastante tiempo atrás se sacrificaba la clase de educación física por el entrenamiento, sobre todo por los juegos escolares. Y entonces podía tener ese resultado, sí. El niño en ese entrenamiento, además del resultado que logró, desarrolló toda una serie de cosas, sí, pero lo que desarrolló era lo que tenía que desarrollar de acuerdo al perfil de egreso del currículum y de la manera que tenía que desarrollarlo y en la cantidad que tenía que desarrollarlo. No, a veces desarrollaba menos o a veces incluso desarrollaba más, pero orientado a otra cosa. Entonces el objetivo educativo no se cumplía mucho. Pero bueno, realmente eh, ya eso no se ve prácticamente. Qué bueno una evolución tan rápida con lo que cuestan a veces los cambios culturales, ¿no? Qué interesante que haya sido una evolución, porque estamos hablando de 20 y pico de años, que es un movimiento rápido para un movimiento cultural, digamos, para un cambio cultural. Está bueno. Y ahí te pregunto una cosa, Roberto, en esto que planteas vos entre el deporte y la educación física. El profesor de educación física, los profesores de educación física, están trabajando mucho en los clubes particulares por fuera de la escuela? ¿Tiene inserción laboral ahí? ¿O ahí trabaja otro tipo de profesional formado específicamente para deporte y no tiene nada que ver con educación física? Hay de todo, Mm. hay de todo. Hubo, bueno, hace unos años hubo el, el plan de fortalecimiento de la educación física, que se incorporó una hora más de clase en el currículum. También salió un proyecto, perdón, donde los alumnos recibían sus clases de educación física, pero también tenían talleres deportivos con profesores que eran técnicos deportivos. Y sí, era entrenar un deporte independientemente que hubiera campeonatos o no, que hubiera juegos escolares o no, o sea, como una actividad curricular complementaria. Pero aparte de eso, algunos profesores sí tienen su horario de 40 horas, que es el que está a tiempo completo a la semana, y en sección contraria a veces también eh, o trabajan en otro colegio o trabajan en alguna academia enseñando algún deporte. Puede ser y que lo necesite, que tenga otras aspiraciones, pero en este caso sí quiero otro dato curioso que he podido ver en todo este tiempo acá. Cuando yo llegué, casi ningún profesor quería trabajar en el Estado, se pagaba muy poco.
La mayoría de los profesores querían ir a los colegios públicos porque ganaban más. Y con el paso del tiempo, esa situación se fue revirtiendo de a poco y hoy en día es completamente al revés. O sea, salvo los colegios muy grandes, fundamentalmente colegios extranjeros, eh, que pagan muy bien, eh, colegios nacionales también, como los emblemáticos, que es un tipo de colegio nuevo que salió, como los colegios vinculados con el presidente de la República. O sea, salvo esos casos particulares, ya ahora sucede al revés. La mayoría de los profesores de los colegios privados se están yendo al público porque ganan mucho más. Y cuando yo llegué, el que trabajaba en el público pues, era porque en el privado nadie lo contrataba. Ahora es al revés. Ahora para ejemplo hipotético, para 10.000 plazas pueden haber 80.000 profesores, que todos quieren ir al Estado porque ganan mejor, porque bueno, se les ha facilitado en muchos aspectos esa situación y bueno, por eso es que cada vez los profesores son mejores, porque cada vez la competencia por una plaza es más dura, pero es así. Al inicio, el que estaba trabajando en el Estado era porque en el público en la competencia por ganar la plaza no la alcanzaba. Y ahora es al revés, es completamente al revés. Y me parece bien, no viéndolo solamente en el caso específico del beneficio de los profesores, que también es importante, no le quito la importancia, pero lo veo más con una mirada de país. El hecho de que la fuerza laboral esté más interesada en vincularse al sector público, quiere decir que está funcionando bien. Y bueno, viéndolo como país, me parece bueno. De todas maneras, como toda competencia por una plaza, siempre va a haber alguien que entra y quien no. En algún momento nos ha pasado a todos. Pero bueno, con una mirada más holística, más panorámica, me parece un aspecto muy positivo en favor del país y eso es consecuencia de toda una serie de decisiones que se han ido tomando a lo largo de estos años, que han ido provocando pequeños cambios que han traído consecuencia a ese gran cambio. Buenísimo. Bueno, Roberto, la verdad que me surgen un montón de cosas para preguntarte, un montón de cosas interesantes y que más allá de lo interesante de poder plantearlo o de poder esto ir planteando cómo es la educación física en Perú, me resultan interesantes a mí me dan ganas de preguntarte, digamos, un montón de cosas, pero la idea es poder darle más o menos a todas las entrevistas un formato similar que está por ahí dentro de los 60 minutos, alrededor de los 60 minutos, como para tener una uniformidad en ese sentido. Lo cual no quiere decir que, bueno, que en algún momento vuelva a contactarte por algunas cuestiones particulares que me interesaron. Incluso creo que vos ahí tenés una presencia muy fuerte en lo que tiene que ver con las artes marciales, ¿puede ser? Sí, claro, es que de base yo soy profesor de karate. Bueno, ahí, por ejemplo, es muy probable que en algún momento vuelva a contactarte porque hay una discusión teórica sobre si cuándo se transforma en deporte, si es en deporte, si es un arte, si debería estar por fuera de los deportes o por dentro de los deportes y de la educación física. Así que seguramente tendremos oportunidades de No, charlar. no hay problema, no hay problema. Lo que sí le alerto, para eso con una hora no alcanza. Sí, bueno, no, está bien, está bien, está bien. Veremos cómo Porque hacerlo. está el tema de los grados técnicos, está el tema de la evaluación docente, está el tema de que si los alumnos compiten o no, si realmente están haciendo lo mismo o no. Ahí sí hay Así que bueno, bastantes temas y bien polémicos. entonces creo que no te voy a comprometer públicamente porque eso no corresponde, no es Cuando ético, guste, no pero hay problema. personalmente seguramente me voy a contactar para cuando lleguemos a ese momento de las discusiones.
Ahora lo que me gustaría es poder hacer un cierre a esto, que era básicamente poder dar un pantallazo general desde tu óptica de lo que significa la educación física en Perú y dejarte un espacio abierto para que me puedas decir eso que es lo que hoy más te está preocupando, ¿no? Hoy me contabas, llegaste y veías determinadas cosas, esas cosas cambiaron. Hoy, desde tu punto de vista, eso que más te preocupa por más que sea el cierre sin ningún tipo de restricción de tiempo, ¿no? Eso que a vos más te preocupa es decir, mira, no quiero terminar esta entrevista sin hablar de esto porque esto es lo que me está preocupando, esto quiero poner a discusión, esto quiero decirlo. Te dejo ese espacio para que vos puedas plantearme esto, ¿no? Ya, a ver, si algo me preocupa, eh, y lo digo con la mejor intención, no, como decía, sé que muchos peruanos van a ver esta información. La mayoría de los que me conocen sabe que donde quiera que yo comparto información digo lo mismo. Eh, y bueno, que se tome a bien, sobre todo para que no pierda trabajo yo. Em, si yo veo la evolución del tiempo que yo llevo acá, como decía, en todos los aspectos. Y ahora, una crítica que sí, también le he dicho en muchos lugares, a veces es bien tomada, a veces no, a veces se trata de fundamentar. Eh, Cada vez que hay cambios en el ministerio, bueno, llegan ministros nuevos, llegan asesores nuevos, llegan directores nuevos, hay que cambiar el currículum. Y eso es algo que lo he dicho en todas las plataformas y en todas las tribunas que he estado. A la vez que se establece un currículum con una orientación determinada, con una estructura determinada, que ya se sabe que es el adecuado. No digo que sea este que ya se logró o no, no sé. Pero a la vez que ya hay un currículum que se ve que funciona, ah, que como toda obra humana es perfectible y que cada cierto tiempo haya que hacerle reajuste, como los planes de estudio universitario que cada 4 o 5 años hay que revisarlos porque el conocimiento cambia, sí, pero muchas veces son cambios bruscos que perjudican a todos. ¿Por qué? Porque el maestro de educación física tiene que aprendérselo de cero otra vez. Después que se lo aprenda, tiene que empezar a ver cómo se lo aplica a los alumnos. Entonces está 1, 2, 3 años. Cuando ya le va agarrando el ritmo, ya vino otro cambio y sale otro currículo nuevo. Y una vez y otra vez, y repito, lo digo con la mejor intención. Eso es algo que de un modo u otro, no digo que de ministro a ministro pase, pero casi siempre. Entonces, como digo, afecta a los profesores, porque es como son ciclos de volver a cero, afecta a los alumnos porque el impacto del, del proceso que están recibiendo no es continuo, pero más importante que todo eso, se afecta al país, porque al final la formación de esos alumnos no va a ser todo lo bueno que debería ser y que se merecen y que pueden hacer. Entonces, reitero, toda obra humana es perfectible, el conocimiento cambia, se amplía, se profundiza, hay que hacer reajustes, sí. Eh, en ese sentido se ganó una gran batalla, establecer el currículum por competencias. Antes no se hacía. Se empezó haciendo, si no me equivoco, por la primaria y unos años después por la secundaria, o al revés, no recuerdo, porque fue hace mucho tiempo. Ya se logró establecer el currículum por competencias, diseño curricular nacional, como se le llama acá, de manera generalizada. Pero por un lado, hay muchos cambios grandes estructurales y también, como decía y reitero, no me estoy refiriendo solo a la educación física, ni me estoy refiriendo solo al Perú.
Se coincide, a mi modo de ver, de una manera no tan adecuada y no tan pertinente, de que haya una excesiva cantidad de competencias a cumplir y que las competencias sean separadas por áreas, porque igual eso atenta contra la integralidad que, que propone el currículum por competencia. Por ejemplo, hace bueno, bastantes años, una de las consultorías que yo hice fue el diseño curricular del área de educación física de los institutos pedagógicos públicos del país. Una propuesta que fue muy bien recibida, pero que después no se aplicó. Que planteaba yo toda una serie de áreas curriculares que las evaluaciones parciales o intermedias fueran evaluadas intraáreas, perdón, pero que la evaluación final fuera una sola y que involucrara conocimientos y experiencias de todas las áreas. Y eso, por mucho que se sustentó, no se llegó a hacer. Y realmente, a mi modo de ver, puedo estar equivocado. A lo mejor alguien establece un debate conmigo y me demuestra que estoy equivocado y no tengo ningún problema en decir, mira, no, yo pensaba que era así, pero no. Pero realmente, el ejemplo que ponía, el cocinero en que tiene que ser competente en cocinar, el albañil en que tiene que ser competente en construir casas. Y todo lo que haga tiene que estar orientado a eso. No puede ser que el que le enseñe a pintar tiene un objetivo, el que le enseñe a preparar la mezcla otro, el que le enseñe a cacar, no. Todo tiene que ser a lo mismo. Y entonces, si se va a hacer una, se va a planificar un currículum por competencias, su aplicación tiene que ser integrada. Quizás de manera convergente, porque desde el inicio todo no puede ser integrado, pero al final del proceso todo tiene que articularse. Y la evaluación final, de manera ideal, estamos hablando de un currículum por competencia, debería ser una sola, que de alguna manera involucre conocimientos y experiencias de todas las áreas. Demuéstrame que tú eres competente en esto, porque yo te estoy formando para esto. Y eso es algo sí que, y bueno, lo digo con un poco de dolor, pensando en este país que, bueno, hace más de 20 años me recibió, es algo que en la práctica todavía no se ha logrado. Pero bueno, hay cambios que necesitan más tiempo que otros. Como decía, se ha avanzado mucho en muchas cosas, pero bueno, siempre se puede avanzar un poco más. Sí, esa es la idea, Roberto, la de que cada uno pueda expresar lo que piensa y lo pueda sostener desde un lugar como lo sostenés vos, sin que aportando al debate, a la pluralidad de Ah, voces, para justamente para enriquecernos entre todos. Esa es la idea de este espacio y bueno, creo que vos lo planteás bien. Y bueno, quedo muy contento porque realmente ha sido un recorrido por varios aspectos de la educación física de Perú, que como vos también dijiste en varias oportunidades, no se puede ni generalizar y tampoco se puede abarcar todo en una hora, pero creo que esto da una lectura bastante, una aproximación bastante interesante a lo que es Perú para poder hacer una lectura, como hoy planteaba al principio, transversal de lo que nos está pasando más o menos en los mismos aspectos a todos los países hermanos, ¿no? Así que bueno, Roberto, la verdad, un gusto grande. Eh, Te agradezco nuevamente, no solamente haber aceptado, sino agradezco también la forma en la que pudiste desarrollar todo, porque me parece interesantísimo. Y bueno, dejo en vos el cierre a este espacio antes de cortar la grabación. nada, como decía al inicio, agradecido por esta oportunidad que me da. Siempre es un placer y un honor estar en comunicación con colegas como usted que tienen medios de difusión, porque bueno, y, y nuevamente me reitero, el conocimiento y la experiencia no es para guardarlo en un cajón, es para compartirlo con todos, para beneficio de todos y para seguir aprendiendo todos. Así que eh,
cada vez que me necesite, siempre que del tema que usted quiere que se hable, yo domino, puede contar conmigo sin ningún tipo de problema, porque bueno, sé que a través de usted voy a llegar a más personas y de un modo u otro, en mayor o menor medida, pudiera ayudarlos. Bueno, esa es la esencia de mi trabajo y usted me la está facilitando, así que yo soy el que tengo que agradecerle a usted. Bueno, un abrazo grande, Roberto. Gracias y bueno, charlamos ahora un poquito más.